Pues buenas tardes. Claudio, gracias por esta entrevista. En primer lugar, quisiera yo preguntarte, en una perspectiva general, ¿cómo estás tú visualizando la reconfiguración de las formas de creación religiosa populares a escala global? Sobre todo pensando de alguna forma en la manera en cómo en México se está pensando esas reapropiaciones del mundo religioso que tradicionalmente de alguna manera, bueno, todas las formas religiosas, digamos, de alguna forma están gestionadas por algún tipo de iglesia, pero también las formas populares que se están gestando a escala global. Pues me animo dentro de lo que pueda responder, porque no soy un especialista así a ese nivel de estudio de la religión, pero lo contesto desde las cosas que yo hago. Tengo la impresión, por una parte, de que los auges de los llamados fundamentalismos desde los años 70 tienen que ver también con la contracción o la retracción del Estado de ciertos ámbitos. Eso está muy claro en algunos lugares, por lo menos Estados Unidos es un ejemplo muy claro. Es decir, a partir de la presidencia de Reagan hubo una política realmente de retracción de cierto tipo de política social y de fomento a que, incluso con estímulos fiscales y demás, a que algunos de esos espacios fuesen ocupados por iglesias. Entonces, las iglesias en algunos espacios han estado creciendo mucho simplemente porque son un espacio de apoyo social, de seguridad social y sobre todo dada la importancia de la movilidad de las migraciones el día de hoy. Entonces la gente que es móvil, que pasa de una parte a otra, llega a una ciudad nueva o extraña y puede insertarse en ese espacio social en parte a través de una oferta religiosa. Entonces en parte tenemos eso. En parte yo creo que hay ejemplos como creo yo que es el caso de, por ejemplo, de Chiapas, partes de México, en donde las transiciones democráticas han ido un poco de la mano del auge de un campo religioso competitivo donde antes no lo había. A mí me sorprendió mucho la primera vez que fui a Chiapas, que fue bastante recientemente, era algunos años después del levantamiento zapatista. Me invitaron a dar un cursito de 3 semanas en el CIESAS ahí. Esto debe haber sido como por el año 2000 o 2001, algo así. Y paseando con algunos de los antropólogos por San Cristóbal, todos los barrios de migrantes, la sensación que me dio fue, y aquí reacciono como historiador, como la época del gran despertar en la historia de los Estados Unidos a fin del 18 y durante el 19, donde tenías predicadores por todas partes. Es una iglesia en cada esquina, ¿no? La primera iglesia tzotzil evangélica, la segunda iglesia tzotzil adventista, etcétera, etcétera, ¿no? Realmente muy sorprendente el grado de efervescencia, que en ese caso coincidía también con una efervescencia, con una fragmentación política. Entonces, digamos, una proliferación de formas y de fórmulas de construcción de colectividad que está pasando también por la vida religiosa. Y yo creo que hay también factores que tienen que ver con las dificultades personales y familiares que está pasando la gente, que tiene que ver con el cambio global de las últimas décadas. Es decir, realmente sí estamos ante una situación de transformación social muy profunda, por ejemplo, en el mercado laboral, la transformación del mercado de trabajo a un mercado muchísimo más inestable. Por otro lado, el aumento en la longevidad. Yo creo que hay factores casi biológicos que estamos enfrentando ahora y que se mezclan con cambios en las formas de trabajo, que me parece que también están generando necesidad de construcción de sentido, tanto a nivel individual como a nivel de construcción de colectividades. Y en ese sentido, esta efervescencia a la que tú apelas, ¿qué tipo de ritualidades
qué tipo de significados, qué tipo de purezas e impurezas, digamos, en términos de la construcción de lo sagrado en estos espacios religiosos se está creando. En el caso específico que tuviste en el sur de México, y cómo de alguna manera eso, en tu texto sobre el Día de la Muerte, para mí queda muy bien plasmado, cómo hay esta apropiación de la muerte, de lo que implica en tanto su sacralidad, su impureza, y cómo se posiciona de alguna manera con respecto a las formas institucionalizadas o más institucionalizadas de la religión e incluso del propio poder político. O sea, yo creo que hay cierta dificultad de construcción de lo sagrado, dada la intensidad de la movilidad que tenemos hoy. O sea, ya mencioné los cambios en las formas de trabajo. Eso genera una movilidad, aún si se queda uno en la misma ciudad, realmente enorme, fragmentación de afiliaciones, y eso yo creo que hace como un poco más difícil constituir lo sagrado, ¿no? En el sentido de que lo sagrado lo que implica es poder circundar un objeto, una práctica, a veces incluso una palabra, de un espacio que marque, digamos, una distinción con lo profano. Yo en eso, perdón que lo hable así tan a la Durkheim, sí. Pero sí, así lo veo yo. Entonces, creo que la construcción de lo sagrado implica la construcción de una prohibición. La construcción de una prohibición, cuando tienes tanta fragmentación social, es difícil, digamos, de sancionar. Y yo creo que en ese sentido hay mucha tensión política y mucha tentación política de parte de las iglesias por controlar los espacios públicos, al mismo tiempo de que hay también bastante frustración, pero hay mucha tentación y vemos, digamos, el resurgimiento de impulsos teocráticos o por lo menos de frenar la apertura del espacio público. Y eso se nota en muchas cosas, ¿no? Es decir, algunos de los debates más sonados, como por ejemplo el debate del aborto, el debate del matrimonio gay o matrimonio igualitario, todo esto, parte de la reacción de la Iglesia, me parece, según creo yo, tiene que ver con la dificultad de circunscribir un territorio sagrado, como por ejemplo la definición del matrimonio, ¿no? La definición del matrimonio, realmente ¿qué les importa? ¿Cómo se define el matrimonio? Pues importa simplemente porque remite a unos textos sagrados, ¿no? a una cosmogonía, digamos, un origen, Adán y Eva, la creación del mundo, etc. Y el plantear el matrimonio como una construcción social, como la construcción social que es y que ha sido siempre, pone en cuestión la capacidad de generar un territorio sagrado que antes no estaba en cuestión, porque por ejemplo en el caso del matrimonio, cuando hubo en México que tuvimos ¿cómo se llama? Un movimiento secularista tan potente en el siglo XIX, cuando hay una apropiación de parte del Estado de los rituales principales de reproducción, como es el matrimonio, los liberales que hacen esto, la generación de Juárez y demás, todos estos, Lerdo y demás, digamos, crea un código civil para sustituir algunas de las funciones de la Iglesia, pero no altera en lo más mínimo la definición de la institución, sino que al contrario está bastante preocupada por ser un mejor garante de la institución. Entonces, digamos, ¿cómo se llama? La epístola de Melchor Ocampo, que se leía aquí hasta hace poco, cuando la gente se casaba, pues
no era mucho más retrógrada desde el punto de vista de la constitución bastante sacralizada de las relaciones de género de lo que podía suceder si te casabas por la iglesia. Realmente no hay ninguna diferencia. Entonces creo que sí hay como una fragmentación que hace un poco más difícil proteger en el espacio público las definiciones tradicionales de lo sagrado. Y en ese sentido la construcción de lo sagrado, al menos en lo que se puede ver con la expansión también del crimen organizado, está generando de alguna forma también algunos indicios de espacios sagrados o de íconos de alguna manera que refieren a cierta sacralidad. Estoy pensando en el caso de Malverde, por ejemplo, en el caso propio que tú analizas sobre la Santa Muerte, y ahora en el caso de tu conferencia que vas a dar, el tema de los templarios. ¿Qué nos está, digamos, desde qué espacio de enunciación, digamos, se están pronunciando esta creación de figuras sacras, de religiosidades, de íconos de alguna manera que apelan ya no solo al héroe, que antes, digamos, en la tradición rural mexicana, ¿no?, de la construcción del héroe que desafía la autoridad del Estado, es un héroe que se vuelve de alguna manera un santo también ahora. Entonces ahí hay un desplazamiento de esto que tú llamas, de estos espacios de sacralidad, que lo sacan del espacio más profano y lo introducen en un ámbito más distinto, digamos. Sí. ¿Qué opinas al respecto? Yo creo que sí hay algo de eso. O sea, no tengo tampoco todavía una visión muy abarcadora del tema, pero la impresión que tengo es, por un lado, el tema de el tema de la Santa Muerte es un ejemplo de algo que sí es importante para todo este asunto del crimen organizado y la policía, y no solo el crimen, ¿no? La vida en las cárceles, que tiene que ver con tiene que ver con cierta, no sé cómo llamarlo, pero algo así como una autonomización de la muerte o del... es decir, en el caso de la Santa Muerte, una de las cosas que sucede es que la representación de la muerte en la tradición católica y demás era que la muerte, cuando era, por ejemplo, humanizada o convertida en una imagen, que podía ser también un esqueleto, a veces con un arco y flecha, como una especie de Cupido, la muerte era vista como un mensajero, no era vista como un actor independiente. A veces queda, si tú ves el Romancero Español, por ejemplo, sí hay poesía muy antigua en donde se representa a la muerte como un actor independiente, ¿no? Es esa muerte tan rigurosa, déjame vivir un día, ¿no? Ese romance que se canta todavía hoy y que es muy antiguo, plantea un diálogo directo entre la persona y la muerte, en donde están negociando con la muerte. Esto ha existido siempre, pero digamos la actitud de la Iglesia era tolerar a veces, tampoco estar ahí checando tanto el asunto, pero básicamente intervenir en contra de esa clase de negociación. Aunque se daba bastante, por ejemplo en Colombia, la primera vez que yo fui a Bogotá y estaba yo trabajando en cosas sobre la muerte, alguien me habló de que los lunes, que son lunes de ánimas, ¿no? Había quien iba a los panteones a negociar con las ánimas de alguna persona famosa por mala, que se sabía que iba a estar muchos años en el purgatorio, en donde decía, bueno, y mira, yo te rezo te dedico un par de misas y a cambio, por favor, me haces tal cosa. Entonces, ese tipo, digamos, de negociación con el ánima o de negociación con el muerto existía. Pero acá el Santa Muerte no es una negociación con un muerto, con un ánima, sino con la muerte. La muerte aparece entonces aquí como un agente con la que al final te va a llevar, ¿no? Con la que puedes establecer cierta relación
restringida de reciprocidad durante un rato. Entonces el trabajo es un poco una protección de parte de la muerte, pero una protección no trascendente, no es como la protección de Dios en la doctrina católica, que era una protección del alma que se suponía que viviría por siempre, sino que es una protección terrenal de frenar cierto tipo de cosas, ¿no? Entonces, y esto lo vemos en las cárceles, los estudios, hay ahora, ahora en los últimos como 10, 15 años aquí en México, varios estudios etnográficos de prisiones muy buenos. Víctor Payá es uno que ha escrito cosas realmente muy buenas y algunos de sus estudiantes, sobre, por ejemplo, tatuajes en la cárcel, donde bueno, la tradición de tatuarse en la cárcel es muy antigua. Lombroso escribía sobre los criminólogos así del siglo XIX escribían sobre el tatuaje en las cárceles, pero lo que tiene de interesante es que se están grabando, entre otras cosas, imágenes en el cuerpo que son formas de protección. Entonces tienes un reo que tiene en la espalda, no sé, una imagen de un Jesús o de una Virgen o de una Santa Muerte o de un diablo, diferentes tipos de devociones, algunas de ellas nada aceptadas por la Iglesia, pero cuya función está ahí un poco para proteger, ahora sí que literalmente para protegerle la espalda. Entonces, eso creo que esa clase de protección tan directa en el cuerpo y tan directamente negociada con la muerte es algo que se ha exacerbado, yo creo, bastante y que marca, para mi gusto, cierta importancia de devociones muy individualizadas, aunque haya una colectividad que en un momento dado se encargue de una fiesta o algo así, no es una colectividad muy estable. Son encuentros en torno a estas devociones, es la impresión que yo tengo. Lo de Malverde lo conozco menos, tengo la idea de que eso tiene también que ver con protecciones al trasiego, al movimiento transfronterizo, y eso tiene como su propia economía también, creo yo. Esa es la impresión que tengo, pero no conozco tan bien. ¿Y en el caso de la religión de los templarios? En el caso de los templarios, parte de lo que es muy interesante es que hubo ahí un breve experimento de generar algo así como una religión con algo de doctrina o algo de parafernalia, algo de ritual colectivo que estaba relacionado directamente con una organización. Entonces, aquí estamos hablando de un esfuerzo y ya no es como el culto de la Santa Muerte emergiendo en las cárceles, por ejemplo, de presos individuales, sino que esto es más parecido al club de Rotarios o algo así. O sea, tiene más que ver con la creación de una organización que tenga cierta disciplina interna, que tenga cierta moral compartida, que tenga ciertos mecanismos de reclutamiento. Tiene mucho que ver esto con estrategias de reclutamiento. Y también tiene que ver con cuestiones de imagen de la organización, imagen hacia afuera de la organización. Entonces eso es parte de la razón por la que aparece un poco diferente este caso y tiene tal vez, o sea, más en común la familia michoacana antes de los templarios, como surge un poco en reacción a la invasión de Michoacán por parte de los Zetas, que era visto como una organización externa, tiene toda una retórica de defensa social. En eso se parece un poco, digamos, a Hamas o a Hezbollah o algo así. O sea, son organizaciones que tienen un elemento muy violento, pero que tienen también una especie de lado social que se relaciona un poco con la propaganda y un poco con la inserción de la institución local. Que es muy importante la inserción local. Claro. Pero en todo caso, aun con las diferencias que pudiera haber entre estos tres elementos, pareciera ser, tú me dirás, que al menos lo que yo encuentro ahí de común es que son expresiones religiosas, sacras, que de alguna manera se encuentran localizadas en grupos sociales que se encuentran en el límite, como podrían ser grupos organizados, policías,
gente que está Sí. en cárcel, personas que se dedican Sí. a actividades de alto riesgo, que tienen de alguna manera un contacto directo con el poder perder la vida, la muerte. ¿Eso qué nos diría para concluir? Yo creo que sí, que hay un tema de riesgo cotidiano. En el caso de los narcos y todo, yo creo que hay una conciencia bastante clara de que la vida probablemente será corta, y además creo que estadísticamente será corta, por lo que entiendo. Entonces, por una parte hay el riesgo personal constante, la cercanía con la muerte y con matar. Yo creo que no solo ser matado, sino matar, introduce un tema fuerte que tiene que ver con la ley y, en la medida en que la ley del Estado es un espacio de negociación muy amplio y que no necesariamente está no tiene mucha efectividad. Por ejemplo, en el caso de los templarios, pues realmente ellos controlaban, y no sé si controlan todavía realmente, pero controlaban una parte importante del territorio Michoacán a nivel municipios y puestos políticos, etcétera. Entonces, no solo Michoacán, pero Michoacán muy fuertemente. Entonces, el tema de la frontera entre la ley, el Estado y la sociedad se desdibuja un poco. Y yo creo que esto genera como un espacio de reflexión religioso, aunque no, independientemente de si eso se canaliza hacia la consolidación de una institución religiosa. Yo creo que genera como una especie de sensibilidad religiosa. Ese margen desdibujado de la ley o desdibujado del Estado frente a lo social. Esto creo que es relevante. Entonces creo que por un lado está el riesgo y por otro lado está el tema de la ley. Y el tema de la ley tiene, me parece, en el acto de matar, un tema muy desestabilizador y que genera reflexión. No solo la genera por el lado de la persona que se siente en situación de matar y de asesinar, sino también la genera de parte de la gente que encuentra un cuerpo que no sabe de quién es, o una tumba, o sea, esta presencia que hemos visto tan fuertemente ahora en lo de Iguala, lo de Guerrero, o las matanzas de San Fernando en Tamaulipas, en donde aparecen tumbas colectivas y no es muy claro quién está en esas tumbas, la relación de la gente con eso que ahora está en su territorio. Creo que también genera, por un lado, mucho miedo, pero por otro lado también como una predisposición religiosa. Claro, porque al final de cuentas, como señalan algunos sociólogos, por ejemplo, al respecto, es que la violencia nunca es fácil. Es decir, no es algo que sea sencillo producir ni tampoco recibir. Y de alguna manera, estas expresiones religiosas de diferente tipo, lo que estarán generando, como tú bien señalas, es cómo negociar con esa acción, digamos, límite en el que se pone la subjetividad en juego, tanto de las víctimas como de los victimarios. Claudio, muchísimas gracias. Al contrario, mil gracias.